Buenas noches, esta vez te traigo a un grupo que aunque empezó su andadura en el 2002, no fue su éxito reconocido hasta el 2008, cuando compusieron la sintonía de la serie Física o Química. Por supuesto todo el mundo ya sabe de quién estoy hablando, de Despistados. Ellos nos reciben en su hotel y luego aquí podemos ver algo de su concierto en Quart de Poblet. ¿Y por qué no nos vamos a llamar Despistados? Ya, eso. No sé, había que coger un nombre y no, la verdad que ni nos acordamos ya casi cómo apareció ese nombre y yo qué sé, nos gustó. La primera discográfica además nos dijo que no era un nombre muy comercial y ya nos habíamos acostumbrado a Despistados y nos quedamos con ese nombre. Y así llevamos ya 6 años, 7, o casi 7 por ahí, un montón de años. Yo es que no veo la tele, en general. No, yo veo Cuarto Milenio y poco más. Entonces... Yo alguna vez sí la he visto, pero vamos, no la veo, o sea, la he visto alguna vez. Yo es que no tengo constancia para seguir semanalmente una serie. No, lo que hacemos en la furgoneta, a veces nos ponemos, llevamos una tele con una consola y nos ponemos series, entonces sí que cogemos una serie y la vemos entera, pero yo lo que semanalmente seguir una serie es imposible, porque nunca me acuerdo de cuando la echan. Me he comprado la tele el otro día por primera vez en mi vida pero no la uso para verla, solo para jugar. Hombre, nunca hemos pensado en hacer música para hacer famosos ni nada, hacemos música porque nos gusta. Entonces, donde hemos llegado estamos contentos, pero desde el primer disco, o sea, tampoco es una cosa que hayamos ido buscando. Pues yo creo que cada uno tendrá su canción especial y también va por momentos, ¿no? De pronto te puede gustar mucho una canción muy cañera, como me gustaba a mí cuando sacamos este último disco, El único espectador, pero vas cambiando, no sé, de pronto te apetece más escuchar otra, o no sé, cada uno tendrá la suya por ahí, no sé. A mí me gustan todas. No sé, para mí todas son especiales, realmente. O sea, no creo que cada 2 minutos sea más especial que ninguna otra, no sé. Simplemente que la conoce más la gente. No sé, estar ahí. Nosotros tampoco creo que no pedimos demasiado, ¿no? Llevamos ya como 5 años viviendo de la música gracias a Despistados. Pues con poder seguir viviendo de la música, hacer lo que nos gusta y no tener otras preocupaciones, yo creo que vamos bien servidos. Exactamente. Creo que la saliva cura más que cualquier otra cosa. Eso es mentira, la gripe A es mentira, es un invento. La gripe A no existe, son los padres. La de este verano ha sido la de Isma en el Maletero. Que después de un concierto nos fuimos al hotel, nos llevaron unas amigas. Bueno, ¿eran amigas o las conocimos ese día? Ah, las conocimos ese día, no eran amigas. Y el caso que no cabíamos, Isma se metió en el maletero y bueno, bueno, fue bastante gracioso porque se nos olvidó que estaba dentro. Entonces, eso fue que nos íbamos a Bilbao y nos dejamos el bajo y el bajista por ahí perdidos. ¿Al bajista recuperamos? Al bajista recuperamos, al bajo no. No, y antes de ayer teníamos una entrevista con Licor 43, me llama Dani que dice, oye More, ¿que dónde es la entrevista? Y yo, sí, mañana. Dice, es hoy. Y yo, no, es mañana miércoles 8. Y dice, no, hoy martes 8. Bueno, pues fueron ellos, fue negada y por la noche llamó a Isma y me dice, no, si yo tampoco he ido, creía que era otro día. O sea que es normal el despiste. Hombre, nosotros todos los años siempre hacemos también algún conciertillo benéfico, entonces bueno, no tenemos nada en especial que apoyar, pero siempre que alguna causa nos guste, pues sí que colaboramos con ella.